Buenos días, Iglesia. Llevo, con esta la tercera semana en la que estoy hablando acerca de la fe. Hace 2 semanas hacía una pregunta, si alguien sabía cuándo es la única vez que la Biblia dice literalmente que Jesús se maravilló por algo. Hice la pregunta de si había algo que pudiera asombrar al ser más asombroso. Y vimos que aquello que asombró al ser más asombroso, y se dice literalmente así en las Escrituras, fue la fe de un simple gentil, de un centurión romano que tenía a su siervo gravemente enfermo, ¿lo recordáis? Y veíamos que su fe era una fe llena de amor, llena de generosidad, de humildad y también de confianza en Dios y en el poder de su palabra. La semana pasada también hablamos de la fe, la confianza que debemos mostrar en el Dios de las causas perdidas, ¿lo recordáis? Y vimos cómo Jairo y cómo la mujer del flujo de sangre pusieron su fe en que Jesús podía intervenir aun cuando humanamente todo parecía imposible. Hoy voy a continuar con el tema de la fe y he titulado esta predicación La fe que Dios honra. Pero vamos a hablar de la fe desde una perspectiva muy diferente y puede ser que esto sorprenda a muchos en esta mañana. Una perspectiva realista de la fe. Mirad, Hebreos capítulo 11, que acabamos de leer, ha sido llamado muchas veces el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado así? Y a algunos eso nos puede dar la impresión de que la fe que aquí se describe es solamente para héroes, para creyentes excepcionales, y no para personas comunes, como tú y como yo. Pero la fe que aquí se describe en este capítulo no es la fe de solo algunos héroes, sino que es la fe que debe caracterizar a todo el pueblo de Dios. Y eso nos incluye a mí y a ti. Mirad, un versículo antes de que comience el capítulo 11, lo podéis mirar en vuestras Biblias, en el capítulo 10, versículo 39, dice literalmente el autor, pero nosotros, los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué? Fe para preservación del alma. Fíjate que el autor dice nosotros, no dice algunos héroes, algunos creyentes, no, nosotros todos. Somos los que tenemos esta fe que persevera hasta el fin. Esa es la fe que tú y yo también necesitamos hoy día para vivir. Así que la idea, cuando tú lees el capítulo 11 de todos estos héroes de la fe y ves el ejemplo de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés, no es simplemente que te llenes de admiración viendo lo que estos siervos de Dios hicieron. La idea cuando tú leas este capítulo es que también puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús, tal y como lo hicieron ellos. Y la clave para poder hacerlo es la fe. Pero claro, no cualquier tipo de fe, porque la Biblia menciona diferentes tipos de fe. Por ejemplo, en la epístola de Santiago se habla de la fe muerta, también se habla de la fe estéril, incluso se habla de la fe de los demonios, dice que los demonios también creen y tiemblan. Pablo le habló a Timoteo hasta en 2 ocasiones de la fe fingida. Y Jesús también habló en una parábola, la parábola del sembrador, de la fe temporal. Dijo literalmente que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Precisamente porque hay distintos tipos de fe, es que el autor de Hebreos en este capítulo va a darnos una breve descripción y una serie de ejemplos de cómo es esa fe que persevera hasta el fin en medio de las pruebas, de cómo es esa fe que Dios honra. Y voy a señalar 4 principios en esta mañana. Y el primero de ellos es que la fe que Dios honra está convencida de lo que no ve. La fe que Dios honra está convencida de lo que no ve. Dice el versículo 1, esta definición breve, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, ¿de qué? De lo que no se ve. El autor de Hebreos no está dando una definición teológica de la fe, ¿vale? Si no sería mucho más extenso. Su propósito es hablarnos de una manera muy sencilla de la fe que nos puede ayudar en nuestro caminar como cristianos, a perseverar en medio de las dificultades del día a día y de las pruebas. ¿Y cuáles son los ingredientes que debe tener esa fe que persevera? Bueno, el autor menciona 2 palabras, 2 términos: certeza y convicción. Certeza y convicción. Y ojo,
Que nosotros como cristianos tengamos una fe de certeza y convicción no significa que nunca dudemos, ¿vale? La duda no es contraria a la fe, cuidado con eso. En la Biblia tenemos el ejemplo de muchos creyentes de fe genuina que experimentaron momentos pues, de dudas a lo largo de su vida. Se me viene ahora a la mente el ejemplo de este padre que tenía un hijo endemoniado y Jesús va a liberarlo y le dijo Jesús, ¿crees? Y él le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Mira, no te sientas mal si como cristiano a veces te asaltan las dudas. No te sientas mal si las circunstancias que estás atravesando generan dentro de ti una lucha interna, cierta confusión y dudas acerca de tu fe. Porque los creyentes reales, de carne y hueso, enfrentamos dudas todo el tiempo. Mirad, todos los ejemplos que se mencionan en Hebreos capítulo 11 atravesaron momentos de confusión, de miedo, de luchas, de dudas. Pero esas dudas no le llevaron a alejarse de Dios, sino a correr aún más hacia Él, a refugiarse en Él. Porque la fe de certeza y convicción es aquella que dice, Señor, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Señor, estoy confundido, pero aquí sigo. Señor, tengo miedo, pero me aferro a ti. Porque tengo la certeza, estoy convencido, como dice en el capítulo anterior, de que fiel es el que prometió. Y en este sentido, si tú examinas la forma en la que se expresaban los primeros cristianos, tú vas a ver siempre un lenguaje lleno de certeza y de convicción. Ellos no dicen, bueno, yo tengo la esperanza de que después de la muerte habrá algo. Bueno, yo tengo la corazonada de que Cristo volverá. No se expresan de esa manera. Fíjate cómo se expresa el apóstol Pablo. Dice, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro. Este es un lenguaje de convicción, de certeza, de seguridad. Solo 6 versículos antes del capítulo 11 de Hebreo, fíjate lo que dice el autor. Dice que los cristianos de aquel tiempo, el despojo de sus bienes, sufrieron con gozo. Sabiendo, no dice imaginando o por si acaso, no, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No es que ellos se imaginaban, no es que ellos tenían la sospecha, es que sabían que tenían una herencia eterna y eso es certeza. Eso es convicción, incluso en medio de las dudas de la vida. Te pregunto, ¿está tu fe llena de certeza y convicción en medio de las dudas? ¿O tienes una fe insegura, supersticiosa o de probabilidades? Mira, si tu fe es una fe de certeza y convicción, como la que se describe en este capítulo, esa fe no puede pasar desapercibida. Esa fe siempre te va a impulsar a vivir de una manera diferente al resto. Dice este texto que a aquellos primeros cristianos esa fe les impulsó a perder todos sus bienes con gozo. Toma ya. ¿A qué nos impulsa a nosotros nuestra fe? ¿Cómo nos afecta? ¿Afecta a nuestro carácter? ¿Afecta a la manera en la que vivimos? ¿Afecta a las decisiones que tomamos en nuestro día a día? Porque todas las referencias que hemos leído de este capítulo 11 a creyentes del Antiguo Testamento tienen el propósito de ilustrarnos cómo la fe de ellos impactó y transformó la manera en la que ellos vivían. Y por esa fe real, perseverante, segura, dice la palabra de Dios que estos creyentes antiguos alcanzaron buen testimonio. Es decir, Dios no pasó por alto la fe de estos hombres. Por supuesto que Dios vio los muchos errores y pecados que ellos cometieron y que la Biblia no disimula. Pero no dejó de ver las victorias que ellos alcanzaron por la fe. Y Dios los registró como ejemplos de la fe que Él honra. Ahora bien, la fe que Dios honra, y este es un punto clave que quiero enfatizar, no siempre es triunfalista. Mirad, a partir del versículo 4 del capítulo 11 de Hebreo, se nos da el ejemplo de muchas personas como tú y como yo, ¿vale? Pecadores comunes que tenían sus luchas, sus dudas, pero que tomaron una decisión radical: hacer de la fe su estilo diario. Pero cuidado, porque una lectura superficial del capítulo 11 de Hebreo
puede llevarnos a una conclusión equivocada. Podríamos pensar que en este capítulo se está describiendo una fe triunfalista, porque si os dais cuenta, en este capítulo desfilan los nombres de personas que por fe, dice literalmente, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones, vencieron lo imposible. Y todo ese desfile de victorias espirituales le encanta al cristiano moderno, porque eso también alimenta el ego espiritual de los que solo piensan en conquistas, en victoria, de quien siempre exige resultados visibles, bendiciones inmediatas, sanidades, prosperidad, victorias. Y normalmente suelen citar a Abraham o a Moisés como modelos de esa fe para conquistar la tierra prometida de nuestros sueños personales. Pero olvidan algo que el texto enseña. En este capítulo hay una verdad que casi nadie ve al leer el texto. Una verdad que está ahí en letras inspiradas, pero que ha sido ignorada, olvidada o deliberadamente silenciada por algunos predicadores modernos. Y la verdad ignorada de Hebreos 11 es esta: los más grandes hombres y mujeres de fe fueron aquellos que murieron creyendo, incluso sin recibir nada en esta tierra. La pregunta es, ¿tú seguirías a un Dios así? Hebreos 11.1 comienza confrontando a nuestra generación al decir que la fe verdadera no necesita ver. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Mirad, quiero enfatizar esto. La fe es convicción aun cuando no ves. La fe verdadera no necesita ver, la fe verdadera no exige explicaciones, no regatea con Dios, no pide garantías humanas. Cree y camina incluso en la oscuridad de la vida. Pero nuestra generación moderna quiere sentir antes de obedecer, quiere entender antes de creer, quiere que Dios pruebe su amor con señales, con milagros, con sanidades, con puertas abiertas, con cuentas pagadas, con buenos sentimientos. Pero Hebreos 11 nos enseña que la verdadera fe no funciona así. La fe no siempre vive de evidencia. La fe que agrada a Dios muchas veces implica vivir de lo invisible. Se menciona, en primer lugar, el ejemplo de Abel. Abel ofreció sacrificios a Dios sin tener un manual que le dijera cómo hacerlo. Enoc, que es el siguiente que se menciona, y dice que él caminó con Dios sin ver a nadie más haciéndolo. Noé construyó un arca sin haber visto nunca jamás la lluvia. Abraham salió sin saber a dónde iba. Ninguno de ellos lo entendía todo. Ninguno de ellos veía el plan completo. Ninguno de ellos tenía todas las respuestas y aún así obedecieron. Porque la fe que Dios honra no es un mero sentimiento, es su misión. Es decir, sí, a un Dios que no veo, pero que me ha llamado a caminar por fe. Escucha, fe también es levantarse por la mañana cuando todo a tu alrededor te grita que te rinda. Fe es confiar en Dios cuando no ves salida. Fe es seguir obedeciendo a Dios aun cuando a ti te parece que ya no tiene sentido. Fe también es creer que hay un propósito incluso cuando el dolor no cesa. Es confiar en Dios incluso cuando la sanidad que tanto ansiabas no llega. Pero hoy muchas personas solamente creen si todo les va bien en la vida. Si la puerta se abre, si el diagnóstico cambia, si el salario aumenta, si el matrimonio se restaura, si la enfermedad se sana. Y si eso no sucede, entonces la fe de ellos se evapora, se deshace, porque no era fe. Eran expectativas personales que estaban condicionadas. Pero la fe verdadera se revela no cuando llegan las bendiciones, sino en la fidelidad que mantenemos, incluso cuando las bendiciones y las promesas de Dios parecen lejanas. Abraham es mencionado como el mejor ejemplo de esto. Abraham recibió una promesa de una descendencia numerosa como las estrellas de los cielos, dice la Biblia, pero pasó años esperando en silencio.
Y cuando finalmente nació su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Dios le pide que se lo entregue de vuelta en el altar del sacrificio. Y Abraham obedeció. Dice Hebreos 11:17 que por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac. Él ofreció a Dios esa promesa. Él le entregó lo que durante años había estado esperando. Él puso en el altar del sacrificio lo más preciado de su corazón, porque su fe no estaba anclada en las bendiciones de Dios, sino en el Dios de las bendiciones. Su esperanza no dependía de Isaac, sino del Dios que le había dado a Isaac. Y eso es lo que muchos no entienden hoy. Muchos idolatran las promesas de Dios, pero desprecian el altar. Aman los milagros, pero rechazan la cruz. Celebran victorias, pero no soportan la prueba. Pero la fe que el cielo aplaude, la fe que Dios honra, es aquella que continúa incluso cuando todo lo que tú amas está en el altar del sacrificio. Es esa fe que no negocia con Dios. Mirad, hay gente que hace tratos con Dios. Yo te sirvo, Señor, si tú me bendices. Señor, yo vuelvo a ti si tú sanas a mi padre, si tú cambias el diagnóstico. Pero la fe que agrada a Dios no negocia. Más bien dice como Daniel en el horno de fuego: aunque Él no me libre del horno, yo le serviré. Esa es la fe que movió a los antiguos. Y por ella, dice el versículo 2, que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Alcanzaron buen testimonio. No alcanzaron fama, no alcanzaron riqueza, no alcanzaron comodidad, pero alcanzaron algo infinitamente mejor, el testimonio de Dios. El cielo lo vio, Dios lo registró, y hoy su nombre resuena no por lo que conquistaron, sino por cómo creyeron en Dios. No por lo que lograron, sino por lo que entregaron a Dios. Porque lo que movió a estos hombres y a estas mujeres de Dios no fue una promesa de éxito, de todo te va a ir bien en la vida si crees en Dios. No, fue la convicción profunda de que Dios es digno, aunque no cambie nada. Lo que Dios busca hoy no es una fe triunfalista, es una fe obediente. No una fe que depende de resultados visibles, es una fe que sabe en quién ha creído, una fe que proclama: Él es digno, aunque yo no vea nada cambiar. Y quizá hoy tú estés esperando que algo cambie. Y quizá todo lo que ves son puertas cerradas, respuestas que no llegan, promesas que parecen lejanas, un enemigo que parece que te susurra: ríndete. Pero Hebreos 11 te está diciendo: continúa, porque esa es la fe que Dios honra. El cielo escribe los nombres de todos aquellos que tienen esa fe. Esa es la fe que conmueve al cielo. Esa es la fe que no retrocede, aunque no lo entienda todo. Es la fe que no se rinde, aunque no vea. Es la fe que no cambia de dirección, aunque duela. Es la fe de los que no buscaron fama, sino fidelidad. Es la fe de los que no piden explicaciones, pero siguen confiando y obedeciendo a Dios. La pregunta es: ¿estás dispuesto a ser uno de ellos? La fe que Dios honra, en tercer lugar, es aquella que persevera en el silencio de Dios. Mirad, quiero llamar vuestra atención a algo. Me parece muy llamativo cuando estudiaba este capítulo 11, porque hay un momento del texto donde se percibe un giro. El autor ha mencionado a varios personajes que llevaron a cabo grandes logros de fe, pero de repente abandona todas esas victorias visibles y comienza a hablar de los invisibles, de los olvidados, de los que no tienen nombre, de los que no tuvieron un escenario, pero sí tuvieron una prisión, de los que no celebraron liberaciones, pero sí soportaron azotes, de los que fueron torturados. Dice el versículo 35, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Mirad, este capítulo es un golpe mortal a esa fe triunfalista y utilitaria que siempre habla de victorias y de conquistas. Cuidado con esa retórica sensacionalista, porque a veces es cierto, a veces la fe tapa la boca de leones, pero a veces la fe también te echa al fuego.
Y ambas cosas son ciertas. Cuidado con esa teología que solamente hace énfasis en la fe que vence ahora, en la fe que cura, en la fe que prospera, en la fe que resuelve. No ignoremos la fe que sangra, la fe que es perseguida, la fe que persevera hasta el fin, aún sin ver ningún resultado. Piensa, por ejemplo, en Jeremías. Predicó durante décadas y no vio ni una sola conversión. Piensa en Esteban, un hombre fiel al Señor que soportó ser apedreado con el rostro iluminado. Piensa en Jesús, el autor de nuestra fe, que murió rechazado, traicionado, torturado, solo. La fe no siempre es vencer en el campo de batalla. La fe a veces es seguir confiando en Dios, incluso en medio del campo de la derrota. Otros experimentaron vituperio, dice, y azote. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esa es la fe del desierto. Es la fe de la cueva, es la fe del horno, es la fe que no pide explicaciones, es la fe que continúa incluso cuando Dios parece estar en silencio. Es esa fe que soporta cuando no hay recompensas visibles. Pero ¿cuántos soportarían hoy eso en nuestra generación? ¿Cuántos seguirían creyendo en Dios incluso si la sanidad nunca llega? Si el empleo no regresa. O si la respuesta a tu oración tarda más de 20 años. ¿Cuántos resistirían hoy con la fe de Pablo, que oró insistentemente, Señor, quítame este aguijón de la carne, y escuchó un no por respuesta? ¿Cuántos seguirían a Dios con esa fe de Ana, que lloraba año tras año en el templo sin oír nada durante décadas? Muchos hoy tienen fe solo cuando las cosas van bien, pero basta un retraso, una injusticia, una oración no contestada y abandonan la fe. Porque no fue fe lo que construyeron, fue un contrato con cláusulas. Si tú me das, yo te doy. Pero los creyentes de Hebreos 11 saben que la fe no es negociación. Es entrega, es fidelidad hasta el final, es creer incluso sin la liberación, sin la sanidad, sin el milagro. Dios sigue siendo digno porque Él sigue siendo Dios. ¿Y saben lo que la Biblia dice de estos hombres y mujeres invisibles que tuvieron que soportar todo este tipo de pruebas? Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Errantes, es decir, el mundo los rechazó, la historia borró su nombre, pero el cielo los aplaudió y el Espíritu Santo los registró para siempre como ejemplo de la fe verdadera que Él honra. Mira, si tú hoy, en esta mañana, tú te sientes derrotado, si te sientes invisible, si estás creyendo en medio del dolor, de la espera, del silencio, están mucho más cerca de estos héroes de la fe de lo que imaginas. Porque esa fe que soporta, esa fe que llora, esa fe que espera sin ver respuesta, es la fe que el cielo reconoce como legítima. Esa es la fe que Dios honra y que Él registra para la eternidad. La fe no siempre son victorias y sanidades. La fe no siempre son milagros. No siempre son respuestas. Y hay una expresión que se repite 2 veces en este capítulo 11 y que debería ser suficiente para silenciar todos esos falsos evangelios triunfalistas de éxito inmediato. Dice en el versículo 13 que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sin haber recibido lo prometido. Conforme a la fe murieron. En el versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Me llama mucho la atención ese versículo 13, conforme a la fe murieron. Murieron en la fe. Es decir, se mantuvieron fieles sin haber recibido lo prometido. Es decir, creyeron hasta el último aliento, aun cuando los cielos permanecieron cerrados para ellos.
cuando los milagros no llegaron, incluso cuando la promesa quedó al otro lado de la muerte. Los púlpitos modernos deben recuperar esta verdad. No solo hablar de la fe que conquistó Jericó, también de la fe que muere en el desierto. No solo exaltar la fe de David, también hablar de la fe de Elías en medio de una cueva, angustiado, deprimido. Claro que celebramos la fe de Pedro caminando sobre las aguas, claro que sí. Pero no podemos ignorar la fe del apóstol Juan, exiliado en Patmos, solo, envejecido. Hebreos 11 está repleto de promesas no cumplidas y aún así llenas de una fe viva. Abraham, el padre de la fe, es el símbolo más grande de esa verdad. Dice el texto que Dios le prometió una tierra y sin embargo él vivió toda su vida como peregrino. Él levantó tiendas, nunca levantó palacio. Sus ojos nunca llegaron a ver el territorio que Dios le había prometido que se iba a volver suyo. Él murió sin herencia de tierra, pero murió con herencia de fe. Dice el versículo 9, que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda. ¿Sabéis por qué? Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía que por gloriosa que fuese esa promesa terrenal, era simplemente una sombra de algo mucho mayor y mejor. Y él miraba lo invisible. Y eso es lo que diferencia la fe verdadera de la fe utilitaria y triunfalista. La primera cree hasta en la eternidad. La segunda solo exige bendiciones y promesas en el aquí y el ahora. Después de Abraham es mencionado en el texto Sara, una mujer que esperó durante años el cumplimiento de la promesa y finalmente, cuando recibe a su hijo Isaac, tampoco vio el cumplimiento de esa promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas, porque eso llegaría generaciones después de su muerte. Por eso dice el texto que todos estos murieron en fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que ¿qué? Que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Extranjeros y peregrinos. Ellos no querían establecerse aquí. Ellos no buscaban una tierra cómoda y llena de placeres. Ellos querían una patria celestial. Ellos rechazaban la estabilidad que el mundo ofrece por la inestabilidad de la fe, porque sabían que esta tierra era solamente un pasillo al trono, donde realmente iban a encontrar el cumplimiento definitivo de todas las promesas y donde iban a disfrutar eternamente del Dios de las promesas. Mirad, hoy muchos cristianos lo quieren todo aquí en esta vida. Quieren que Dios pruebe su amor una y otra vez con bendiciones terrenales. Quieren la promesa, pero no quieren peregrinación. Quieren el trono, pero no quieren la cruz. Quieren la herencia sin pasar por el altar del sacrificio. Pero los creyentes de Hebreos 11 tienen sed de eternidad. Ellos viven con los ojos vueltos a lo invisible. Ellos renuncian a la tierra porque anhelan el cielo. Y por eso Dios declara una de las frases más sublimes de toda la Biblia. Por lo cual, dice el versículo 16, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de los que le aman más a Él, de lo que aman sus promesas. Dios no se avergüenza de los que no retroceden incluso cuando el tiempo pasa y la respuesta a tu oración no llega. Dios no se avergüenza de los que siguen andando por fe, aunque lo hacen entre lágrimas, aunque lo hacen con dolor, pero sin rendirse. ¿Y tú y yo? ¿Estamos dispuestos a creer, aunque no veamos? Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en último lugar, la fe que Dios honra implica renuncias difíciles. Mirad, a todos nosotros nos encanta escuchar las historias y las victorias de personajes como Moisés. Pero ¿te has preguntado
¿A qué tuvo que renunciar, por ejemplo, Moisés por la fe? Dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó, fíjate esta palabra, unida a la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mirad, Moisés fue criado en el palacio más rico de todo el mundo. Fue educado con lo mejor que Egipto le ofrecía. Él había sido preparado para el trono, condenado para la comodidad. Pero la fe le hizo ver que todo ese poder, toda esa posición, toda esa fama, todas esas riquezas, todos esos placeres no eran más que polvo. Y dice el versículo 24 que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, me encanta este verbo, porque esa palabra va unida a la fe que Dios honra. La fe verdadera no solamente acepta lo que Dios nos ofrece, también rehúsa lo que el mundo nos entrega. Moisés rehusó el título que todos soñaban en aquel tiempo. Moisés rehusó el palacio, rehusó la comodidad, rehusó su derecho a vivir como un rey para sufrir como un esclavo, y eso lo hizo por la fe. La fe que el cielo honra es la fe que dice no al mundo. Es esa fe que es capaz de renunciar a la fama si Dios te la pide. Es esa fe que renuncia a ser esclavo de la riqueza, de la reputación, porque ha visto algo mucho mayor. Dice que por la fe Moisés escogió antes ser maltratado, versículo 25, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Mira, Moisés entendió algo que hoy muchos ignoran. El placer del pecado es real, claro que sí, pero es pasajero. Y la eternidad es demasiado larga para ser cambiada por un gozo de pocos años. El pecado es dulce por un instante, pero es amargo por la eternidad. Y la fe de Moisés hizo que él viera más allá del tiempo presente. Él sabía que cada placer terrenal tiene un precio y que la recompensa que nos espera en el cielo vale cada renuncia. Por eso dice el versículo 26, que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés comparó todos los tesoros de Egipto con los vituperios de ser fiel a Dios y decidió que los vituperios tenían mayor valor. El mundo lo habría llamado loco. Los príncipes de Egipto le habrían llamado ingrato, pero el cielo lo llamó héroe de la fe. ¿Qué nos enseña eso? Que la fe verdadera también implica renuncia, implica tomar decisiones difíciles, sacrificio, renunciar a placeres. Es una fe que no acumula, es una fe que abandona. Y lo que más falta hoy no es una fe para recibir, es una fe para rehusar. Fe para rehusar el adulterio, disfrazado de aventura o de oportunidad emocional. Fe para rehusar el dinero fácil, que se disfraza de bendición. Fe para rehusar el escenario cuando Dios te está llamando al altar. Fe para rehusar la comodidad que te aleja del propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos rehusarían hoy el trono para abrazar el desierto? ¿Cuántos dejarían el palacio por amor al pueblo de Dios? ¿Cuántos aceptarían el vituperio de Cristo, la vergüenza, el rechazo, en lugar de la aprobación del mundo? Moisés aceptó, dice el texto, porque él no miraba el ahora, sino que tenía la mirada puesta en el galardón. Y esa es la clave. Mirad, la fe que está dispuesta a renunciar es aquella que es capaz de ver lo invisible. Porque quien solo mira el ahora, pues vive aferrado a lo que tiene, a los placeres temporales, a la comodidad, a las posesiones, a las riquezas, al bienestar. Pero quien es capaz de discernir todo lo que está por venir, ese es libre para dejarlo todo. Si tú estás en esta mañana en un dilema entre lo que el mundo te ofrece
Y lo que Dios te exige, Hebreos 11 nos recuerda que los héroes de la fe que agradaron a Dios son aquellos que renunciaron a lo que parecía seguro porque deseaban lo que era eterno. Por eso, si tú tienes que elegir hoy entre parecer necio a los hombres o ser fiel ante Dios, elige esa fe que renuncia. Porque aquel que rehúsa al mundo por amor a Cristo, recibirá del propio Cristo lo que el mundo jamás podrá darle. Lee conmigo una vez más los versículos 36 y 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, iglesia, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Fíjate bien, aquí no hay conquistas de fe. Este es el territorio de los anónimos, de los olvidados, no aparecen sus nombres. Ellos son los que no vieron liberación, pero continuaron creyendo hasta la muerte. Ellos no cerraron la boca de leones, la alimentaron. Ellos no vencieron ejércitos, no recibieron a los muertos de vuelta. Ellos perdieron todo en la vida, pero lo perdieron con fe. La fe de ellos no impidió que la espada los atravesara. La fe de ellos no impidió que la piedra fuera lanzada. La fe de ellos no impidió que la sierra dividiera sus cuerpos, pero impidió que negaran a Dios. Ellos decidieron creer incluso escuchando el silencio por respuesta. Caminaron por fe sin comprender nada. Aceptaron la prisión sin saber por qué. Aceptaron la persecución sin ver justicia. Aceptaron el dolor sin tener respuesta. Porque la fe auténtica no pide explicaciones. No siempre son victorias, no siempre son respuestas. Depende de fidelidad. El Evangelio que te dice que Dios siempre te va a dar respuesta a todo, que Él te va a dar todas las victorias a este lado de la eternidad, que siempre te va a sanar, que ese Evangelio te mintió. La verdad es que hay momentos donde el cielo calla y aún así los verdaderos hijos de Dios siguen caminando por fe. La Biblia está llena de ejemplos de eso. José, ¿lo recordáis? Traicionado por sus hermanos, vendido como un esclavo, olvidado en una prisión y por años no oyó ni una sola explicación. No tuvo respuesta, pero tuvo la fe para mantenerse fiel. Job lo perdió todo. Todo. Y si tú lees el libro de Job, te darás cuenta que Job fue aplastado por el silencio de Dios durante 37 capítulos. Pero él mantuvo su fidelidad a Dios a pesar de no tener respuesta. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Santo de los Santos, colgado en una cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Escuchó la respuesta? Si hasta él enfrentó el silencio de Dios, ¿quiénes somos nosotros para exigir siempre su respuesta? Mirad, todos estos hombres y mujeres de Dios que hemos leído murieron mártires y no tuvieron alivio, pero tuvieron convicción y certeza. Ellos sabían que el mundo no era su destino, que era simplemente el campo de batalla temporal. Ellos no parecían victoriosos, eran pobres, afligidos, maltratados, no tenían grandes ministerios, tenían hambre, tenían frío, tenían cicatrices, pero el cielo los reconoció. Y dice el versículo 38 que el mundo no era digno de ellos. Mira, esta frase es una espada contra el cristianismo moderno, porque hoy muchos buscan ser dignos ante el mundo. Buscamos aceptación, ser promovidos, ser populares. Pero ellos no vivían para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Y aunque el mundo los despreció, el cielo los celebró. La fe verdadera no siempre vence en la tierra, pero siempre vence en los cielos. Déjame preguntarte, ¿tu fe aguanta el silencio? ¿Aguanta seguir orando aún cuando no obtienes respuesta? ¿Aguantas servir a Dios aún cuando no entiendes los porqués? Porque esa es la fe a la que hemos sido llamados. Esa es la fe que Dios honra,
porque ha entendido que fiel es el que prometió, aunque yo no vea la promesa a este lado de la eternidad. Si tú estás viviendo ahora un tiempo de silencio, un tiempo sin respuestas, un tiempo donde todo parece oscuro y donde Dios no dice nada, Hebreos 11 te grita, continúa, persevera, porque la ausencia de explicación no es ausencia de Dios. Si no te rindes ahora, el cielo escribirá tu nombre junto a estos héroes de la fe. Y no por las victorias que obtuviste, sino por la fe que mantuviste. Fíjate cómo acaba este capítulo. Dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y atención a este versículo tan enigmático. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, Dios permitió que todos estos antiguos no recibieran lo prometido, que murieran esperando, porque había algo reservado para nosotros, dice el texto. Me gusta mucho como lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. El plan de Dios no terminó con ello. Lo que el autor está diciendo ahora es, iglesia, ahora nos toca a nosotros demostrar esa fe que persevera. Por tanto, tomemos ejemplo y estimulémonos con el ejemplo de estos creyentes del pasado. Ellos anduvieron con fe para que tú puedas caminar hoy con esperanza. Ellos murieron creyendo para que tú puedas vivir con convicción. Ellos abrieron caminos con sangre para que tú camines con obediencia. Pero ¿estamos siendo fieles a ese legado? ¿Estamos viviendo nuestra fe con la misma intensidad que ellos? Porque el texto es claro. Dice que ellos no llegarán a la meta sin nosotros. Es decir, si nosotros nos rendimos, deshonramos a los que nos precedieron. Si nosotros abandonamos el camino, rompemos con ese legado. Si nosotros buscamos comodidad, estamos abandonando el llamado eterno. Ellos hicieron su parte y ahora nos toca a nosotros. Es nuestro turno. Vivir con esa fe que no exige, que no negocia con Dios, que no busca explicaciones, pero que resiste hasta el final. Mirad, estos antiguos miraron de lejos las promesas, dice el texto. Iglesia, nosotros ya estamos a las puertas. Ellos no vieron la cruz, pero nosotros podemos mirarla. Ellos soñaron con el Cordero de Dios que algún día quitaría el pecado del mundo. Nosotros conocemos su nombre. Ellos esperaban a un Redentor. Nosotros conocemos y celebramos a Jesús. Pero ¿tenemos la fe de ellos? El cielo hoy espera una generación que ande como ellos anduvieron. Una generación de fidelidad. No de conquistas humanas y de sueños personales, sino de obediencia radical. Y el capítulo 11 es una cortina abierta para que a través de ella sigamos pasando todos los creyentes. La antorcha está ahora en nuestras manos. El mundo que se burló de ellos, hoy se burlará de ti. La Babilonia que intentó seducirlos a ellos, intentará seducir a los de tu generación. La cruz que pesaba sobre sus hombros, espera hoy ser cargada por ti. Y la pregunta que el Espíritu Santo nos hace a través de este pasaje es, ¿vas a sostener esa antorcha o vas a dejarla caer? Iglesia, Cristo vive. Mantengamos viva la llama de esa fe. No de una fe de conveniencia, sino una fe de convicción. No la fe de quien desea una mejor vida aquí y ahora, sino la fe de quien está dispuesto a perderlo todo por amor a Cristo. Esa fe que camina incluso cuando sangra. Esa fe que permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Fe que ama a Dios, no por lo que Él hace, sino por quien es Él. Esa es la fe que Dios honra. Señor, queremos pedirte que como iglesia nos capacites para vivir cada día esta fe. Es fácil abrazar esa fe que cierra bocas de leones.
Es fácil abrazar esa fe de sanidades, de milagros, de conquista, pero qué difícil es, Señor, perseverar cuando la sanidad no llega, cuando la oración no es contestada, cuando somos sometidos a prueba. Señor, yo ruego por esta iglesia, ruego por mi propia vida. Llénanos, Señor, de tu Espíritu para que podamos perseverar en la fe, con certeza y convicción, aun cuando no vemos. Que esta iglesia, Cristo vive, sea conocida también por la fe y que todos los que hoy estamos aquí, un día podamos atravesar esas cortinas que hoy siguen abiertas de Hebreos 11 y unirnos a ese legado de creyentes que nos precedieron y que estuvieron dispuestos a creer aún sin ver. Amén, Señor.